Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes. Estamos empezando con una audiencia reducida, pero esperamos que se vaya ampliando como generalmente ocurre. Hacemos lo posible por hacer esta transmisión el domingo y así esta la tratamos de mantener con alguna regularidad. Y vamos a hablar de algunos temas, vamos a recordar cuestiones de la Guerra Fría, pero también vamos a tratar temas que son de actualidad para cubrir algunas de las acciones que han ido ocurriendo en los últimos tiempos. El programa que hicimos el viernes ha tenido buena acogida. Ya lo habían visto, creo que andaba como por 1.700 personas y como usted sabe, aquí sí no se mete ninguna línea. Aquí lo que se hace es, se pone las cifras que hay, todos los datos del canal están completamente abiertos, cada donación se conoce, las que se hacen a través de YouTube, hay algunas que nos llegan por celo, personas que nos hacen alguna contribución y también se conoce las personas que nos ven, así de simple, y los contenidos que hacemos aquí. Déjeme ver si yo puedo poner esto atrás, a ver si se puede poner. No sé cómo hacerlo, pero me hubiera gustado poner un murito detrás, algo de las cosas que tenemos ahí. Bueno, vamos a hablar de varias cosas muy importantes. Mira, alguien que nos saluda desde Chile, dice, saludos de Chile, un programa muy interesante sobre la realidad latinoamericana. Muchas gracias por su comentario. Espero que siga conectándose con nosotros y siguiéndola. De Chile hemos hablado bastante aquí en ocasiones. Es un país por el cual tenemos una especial simpatía y un país que ha tenido en América Latina un papel muy singular. Pero yo quería hablar, antes de meterme a hablar de los dos temas de los aniversarios de la caída del muro de Berlín, que es, creo que hoy creo que es 9 de noviembre, creo que hay que recordar este momento, un momento donde se dice, es una de las fechas que se usa para decir que termina la Guerra Fría. Sobre todo la Guerra Fría en Europa tiene un fin un tanto inesperado y se generaron debates sobre cómo terminó la Guerra Fría, qué terminó la Guerra Fría, qué explica la victoria en Europa, en el contexto europeo del bloque occidental, que a la larga terminó sin una guerra caliente, el mismo concepto de Guerra Fría. Y el otro gran aniversario desde una perspectiva cubana. Ustedes saben que yo soy cubano y por eso sigo los temas cubanos con gran interés. Es el 50 aniversario, que parece que va a haber una gran celebración. Hay confirmados 13 jefes de Estado.
No sé si el presidente cubano Díaz-Canel vaya a ir, pero sin lugar a duda va a haber una delegación cubana de alto nivel. Es importante que las condiciones en Cuba no son muy propicias, son bastante precarias a raíz de los efectos del huracán Melissa y la situación económica que es verdaderamente desesperante, e inclusive hoy valdría la pena mencionar la situación de tipo epidémica, con 3 virus golpeando muy fuerte al país. Las noticias que llegan de familias, amigos, son verdaderamente alarmantes. Bueno, vamos a empezar. Yo quería hablar de algunas de las cosas que yo traté el viernes y algunas personas pusieron comentarios y cosas al respecto. Una pregunta que me han mandado 2 personas es que hasta qué punto se puede creer las opiniones que está dando, como yo me refería al caso de Gil, que ya tengo el corto y lo voy a eventualmente a subir esta semana ya separado de las 3 horas y tanto del programa del viernes, y me preguntan que qué yo creo de las afirmaciones que ha hecho y las declaraciones que ha hecho María Victoria Gil, la hermana de el exministro de Economía y viceprimer ministro Alejandro Gil. Mire, a partir de mi entrenamiento de análisis político y de analista político, y que yo lo llegué a hacer como parte hasta de instituciones, un elemento que siempre a uno le ponen delante es una planilla en la cual tiene una escala de confidencialidad o de hasta qué punto uno cree en lo que la fuente dice. Generalmente eso es un trabajo importante del analista, que es la valoración de fuentes o evaluación de fuentes, y esto se hace y los organismos apropiados cruzan información sobre evaluación de fuentes como una especie de aproximación a ver hasta qué punto una información que se da, ya sea pública, privada, obtenida por canales confidenciales, tiene alguna credibilidad. Yo, por lo que he visto, y he visto varias de las entrevistas que ha dado esta señora, yo creo que ella, conocimiento de la situación y profundidad en el análisis que está aportando, yo le pondría entre 0 y 2. De 10, yo le pongo a ella entre 0 y 2. Eh, su, la información ha sido muy errática. Un tiempo atrás ella lo mismo decía y hablaba, y en el medio de su planteamiento hablaba del comandante, entonces se refería a Fidel Castro como el comandante, que en otro momento hablaba de la dictadura, después decía que su hermano era una persona que estaba haciendo lo mejor por el país, que él sí era un hombre que verdaderamente creía y que estaba haciendo lo mejor, y ahora se torna y dice que el hermano sí tiene responsabilidad por la corrupción y la destrucción que ha habido en Cuba. Y yo sinceramente le creo muy poco a lo que ella dice ahí. Y lo que le ha puesto la tapa al pomo, que yo diría, si yo fuera Alejandro Gil, yo quisiera que si esta es mi hermana, que no hable de mí, políticamente estoy hablando. A lo mejor ella es una bella persona, yo no la voy a atacar por su credibilidad, por su integridad moral. Posiblemente ella cree que está haciendo lo mejor por su hermano. Ahora ha estado haciendo unas cuantas aseveraciones que, le repito, son erráticas porque a veces son contradictorias. Segundo, trae una historia a colación que es totalmente, la información que está dando es totalmente irrelevante al tema, cuando dice que su madre era en el Ministerio de Educación la encargada de construir nuevas escuelas y que la recuerda llegando a su casa tras unos debates muy fuertes en la cual ella se había enfrentado al comandante. A mí esto sinceramente no me parece que dé luz alguna sobre este tema, más allá de poner
que ella viene de una familia de bastante posición dentro del gobierno, porque ser director de un ministerio y el director del ministerio para la logística o directora para construir escuelas, sobre todo bajo el liderazgo de el ministerio, en este caso sería el liderazgo de, me imagino, de Belarmino Castilla o de José Ramón Fernández, porque, o de Llanusa quizás puede haber sido, tengo entendido, y que ella era su madre era una dirigente que llegaba a la casa agotada de largas discusiones con Fidel Castro, el comandante, como ella se ha referido a él en varias ocasiones, y entonces después que se trata de la dictadura corrupta, a mí me parece que ella tiene contradicciones consigo misma, como la tienen muchas personas, pero en este caso, en la manera que lo plantea. Y segundo, cuando ella, al decir que su hermano ha sido la víctima de una manipulación, y además en Radio Martí, porque hay una cosa muy curiosa con esto de Gil, y es que gente que hasta el otro día lo machacaba y lo presentaba como lo peor y etcétera, hoy se han tornado de la noche a la mañana a propósito de la idea de que el análisis sobre Cuba para esa gente consiste en ver de qué manera le dan al gobierno de Cuba con un bate de pelota por la cabeza, lo cual a mí me parece que no es un buen análisis, porque ya tú sabes lo que van a hacer. Y ella no es que no es que ella lo haya hecho, porque ella ha pasado de lo contrario. Se ha mostrado en que un día está en posición A, después en posición B, después vuelve a la A, después vuelve a la B. Ella entiende que le han dicho que no vaya a Cuba, pero que el pueblo de Cuba la quiere. Yo repito, no quiero atacarla a ella, pero si yo fuera Alejandro Gil, yo pienso que ojalá que mi hermana hiciera otras cosas, porque no está muy clara en las cosas que me parece que como se está proyectando. La otra cosa que ha dicho es que no, que su hermano no era, y yo averigüé porque yo no estaba muy familiarizado con esto de esta carrera. Y ella dice que su hermano no podía saber nada de economía ni de negocios porque él era un ingeniero en la explotación del transporte marítimo. Primero, la posición de ministro es una posición que no siempre lleva una persona que sea un especialista en la materia. Y en el caso cubano eso ha ocurrido todavía más no solo en el tema de economía, que es un tema bien fuerte y que requiere una preparación especial, pero que en otros países también ha habido ingenieros, financistas, por ejemplo, banqueros, gente en los negocios de las aseguradoras, por ejemplo, que han participado de manera importante y han ocupado el cargo de ministro. El cargo de ministro en economía no ha sido generalmente exclusivo de los economistas a nivel mundial. Y en Cuba está la famosa frase esa de cuando ante la renuncia de Rufo López Fesquet, que cuando se habla de poner a un economista y que Fidel hace una pregunta y que el Che Guevara contesta que sí, que él puede ser el ministro y que él había creído que estaban preguntando por un comunista. Entonces, con ese pedigrí, con esa trayectoria, es muy difícil decir de que a él lo hubiesen engatusado a ser ministro de Economía porque le prepararon una trampa o algo por el estilo. Más allá de eso, fíjense, más allá de eso, yo busqué el origen de esa carrera que se llamaba Ingeniería en la Explotación del Transporte Marítimo. Y esto era una carrera que existía en la CUJAE en el momento de sobreespecialización típica de los países comunistas, particularmente de los países de la Europa del Este y la Unión Soviética y Cuba, que se montó en eso, por la cual se graduaban una especie de, me dijeron, un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial en gran medida
se asemeja mucho a una persona que se entrena en administración de negocios. Un ingeniero industrial no es fundamentalmente un individuo que resida su fuerza en la parte técnica. En ese caso estaría, por ejemplo, un ingeniero mecánico, un ingeniero electrónico que hace las partes de esas, un ingeniero en automatización. Pero el ingeniero industrial no es necesariamente un ingeniero cuya fuerza fundamental está en el conocimiento de la técnica, sino el conocimiento en las técnicas de administración y los procedimientos generales de la industria. O sea, no es una cosa extraordinaria que una persona que sea ingeniero industrial tenga conocimientos importantes de la economía. Y eso me estoy refiriendo no solo a Cuba, a otros países. Entonces, si la idea de que al hombre lo han engatusado y que lo tenían ahí como una especie de chivo expiatorio, al que lo montaron allí para que cargara con las culpas, viaja bien poco si esas son las cosas que se están diciendo. Por lo cual, mi respuesta a las personas que me han dicho esto, y yo no quiero causar problemas, esto no es para debatir con nadie, esta es mi opinión, espero que no se vea como que yo le estoy criticando a ella en el sentido moral, posiblemente ella adora a su hermano y está tratando de hacer lo mejor por él, pero yo creo que los argumentos que ha brindado no son argumentos que uno pueda tomar como de peso en un análisis político. Yo sé que por ejemplo, hay otras personas que son influencers, que la tratan a ella con mucha más trato. Estuvo muchos años con Edmundo García, que ha tenido debates con algunas otras personas. Me imagino que entre ellos había o hay una gran amistad. Yo no quiero debate con nadie en torno a esta señora, pero lo que quiero decir es mi valoración, que creo que uno tiene derecho, y me remito al análisis político y particularmente a la credibilidad de la fuente. Yo no le doy mucha credibilidad a lo que ella está diciendo. No me ha demostrado tener un conocimiento particular. Yo, si quiero escuchar la visión de aquellos que están apostando a su inocencia, yo voy y leo lo que está diciendo su hija, que parece que sí está mucho más informada, tiene una valoración propia a este respecto, y muchas veces uno lo que diría es tratar de no hacer daño, y en este caso yo generalmente tiendo a tener un respeto por la persona que está en este momento en un proceso de juicio, y como dije, que no es un juicio cuyos argumentos de encauzamiento son políticos, pero que tiene consecuencias políticas sin lugar a duda, como las que ya discutimos en el tema anterior. Y, señores, es de verdad que ir a carenar a las hienas del anticastrismo antidemocrático, a la gente que se levanta y se acuesta como diciendo, déjame ver qué invento hoy para crear problemas y trabajar dentro del marco de la ley Helms-Burton y su plan de crear hambre y desesperación en el pueblo cubano para que se cree caos, inestabilidad y así el gobierno caiga, y que no tiene ningún aprecio por el pueblo cubano, no tiene, uno basta, vaya, nada más que aparecerse ella en un programa con nada más y nada menos que Mario Pentón. Fíjese, si usted es un anticastrista consumado, si usted todo lo que le importa es hablar mal del gobierno, sea lo que sea, yo creo que usted tiene en Mario Pentón, es la persona que tiene que ir a ver. Y él tiene bastante, parece que tiene bastante gente que lo va y lo escucha, y eso está muy bien. El que lo quiera hacer es su derecho. Pero nadie que diga que de ahí sale análisis, que ahí hay una búsqueda de la verdad, que ahí hay una búsqueda de que en un juicio la persona inocente salga inocente y el culpable salga culpable, allí no hay nada de eso. Aquí lo que se trata es de una actividad propagandista de corte anticastrista y que carga también con el fardo del macartismo día tras día, porque eso ustedes saben que la han
emprendido contra personas que han venido para acá, algunos que han tenido responsabilidades en el gobierno, pero no hay coherencia alguna en eso. Si la persona viene y se suma al mantra de demeritar todo lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años y hacerse un harakiri, el estrecho de la Florida se convierte en un nuevo Jordán, y del otro lado está Mario Pentón, que te bendice, porque usted sabe que él tiene su entrenamiento religioso también, y él te bendice, te echa el agua bendita anticastrista, y aleluya, nació una nueva persona. Y a ese sí no hay que hacerle nada. Al otro hay una cacería de fantasmas, de personas que han tenido otra postura, y por ahí es por donde van las cosas. Y naturalmente eso no tiene, vaya, a la persona que está alertada no le hace daño, pero aquí esto ha tomado, entre otras cosas, porque los demócratas fueron bastante tolerantes con esa industria, en contrario de lo que algunos de nosotros recomendamos, porque yo dije desde el 2020, si gana Biden, que no cometa los mismos errores de Obama. Yo pensaba que Obama, sí creo que Obama había estado en toda la política lo más correcto posible, o lo que ha habido. Y le digo, y no puede permitir sin tocar la industria anticastrista. En Radio Martí tiene que haber una persona. Si usted se va a meter a cambiar la política hacia Cuba, usted tiene que tener en Radio Martí un equipo que proclame y que entre a la comunidad cubanoamericana mandando las señales bien claras. Radio Martí, un director que está por la política de Obama. Eso sí, yo lo digo, porque yo sí apoyé a Obama, colaboré con el gobierno de Obama, fui consultante en un par de ocasiones del gobierno de Obama, fui con grupos a hablar con el gobierno de Obama. Ahora, eso sí yo creo que fue un error. Eso se dejó ahí, bueno, ahí están esos locos, déjenlo que anden por ahí y que campeen y que sigan teniendo su política. Bueno, se metieron con el cardenal Ortega, y la señal que daban era que ellos podían hacer aquí lo que les dé la gana. Y todo era, bueno, porque es un campito de Rubio, es un campito de Menéndez, déjaselo ahí, si en definitiva ahí lo que no se pierde nada. No, eso transmite una mala señal. Yo creo, por ejemplo, y lo dije en el 2020, lo dije en el 2024 y lo vuelvo a repetir. Yo creo que una administración demócrata que llegue al gobierno debe traer, y estoy diciendo no que tiene que ser a mí, si a mí me lo proponen yo voy, para que quede claro, porque yo creo que si la alternativa es que estén los que están, o que se meta gente ahí para crear una visión diferente dentro de la comunidad cubanoamericana, por ejemplo, estudiar la obra de Martí de una manera más real, no con esos cuentos de que dice, ¿cómo se llama? Me acuerdo, se me olvida el nombre, pero Caos, que dijo Juan Manuel Caos, que dice que José Martí en Tampa se quedó en un hotel y mientras dejó que discriminaran a Maceo en otro lugar que no se sabe dónde Maceo estaba, cuando en la partida de la Fernandina, no fue en Tampa, ahora me acuerdo, lo dijo en la Fernandina, que ellos le pusieron otro nombre, él y Andrés Reinaldo, Juan Manuel Cao creo que la llamaban la Armantina o la Josefina, no me acuerdo el nombre que ellos pusieron. Oye, ellos en el programa que hicieron, por buen rato, ahí estaba Cosillo también, Miguel Cosillo. Imagínese usted habla de política cubana, usted habla de historia cubana y usted no conoce ni siquiera el nombre de la Fernandina. O sea, estoy hablando de esto que no fue en Tampa. Ya lo de Tampa también lo han dicho, esto lo dijo Eliezer, que era de que creo que a la casa de Tampa de Martí, que Martí no tenía casa en Tampa, habían ido Flor Crombé y José Maceo a caerse a piñazo, y que Martí buscó rápido una bandera cubana y se la tiró a los dos, y que ellos se separaron. Es una historia muy bonita, que además ilustra cómo la gente respaldaría la bandera cubana y a José Martí. El único problema es que nunca ocurrió. Ni Martí tenía en casa en Tampa, ni Martí estuvo presente en una piñacera entre Flor Crombé y José Maceo, etcétera. Pero bueno, hablemos de Juan Manuel Cao, por ejemplo. Hay una emisora que se llama Radio Martí, y el tratamiento es, ahí no se habla del pensamiento de Martí, ni incluso el tipo de república que Martí quería construir, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que sería positiva es
llegar ahí. Y los demócratas toleraron que allí estuviese una persona como este hombre, como Pentón, que estaba allí y se cuidaba y guardaba, se bañaba y guardaba la ropa, pero todo el mundo le veía la costura, que él no se sentía cómodo con la administración para la cual trabajaba. Había plata y él iba a cogerla, porque él no se medía para eso, como no se han medido muchos ahí mismo en Miami. Si hay dinero, hay que ir para allá y hay que bailar en la política esa, porque hay la plata. Eso está claro, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que empezó a insinuar incluso en determinado momento, digamos, la administración Biden, de que quería promover el sector privado en Cuba. No, este hombre iba directo, si, en lugar de cubrir esa noticia, digamos, yendo y entrevistando a Eric Jacobstein, el subsecretario, que en la audiencia con María Elvira le dijo, no, si hay un sector privado, queremos promoverlo, queremos que haya más libertad económica para que esa libertad económica se reproduzca y se traduzca en libertad política. Él no fue ahí a buscar a nadie para entrevistarlo, él se fue a buscar los criterios de los congresistas cubanoamericanos, como si el punto de vista del gobierno fuera el de esa gente y no el de la administración. Entonces yo creo, para que quede en esto claro, que estoy hablando de él en este tema porque esta señora fue y acudió a usarlo, a usarlo a él, no, él la usó a ella para volver a repetir todas las matracas, complicarle la vida, porque él lo menos que le importa es lo que le pase a ese señor, esa es la verdad, y si hay un juicio justo e imparcial, eso a él no le importa. Él lo que va para ahí es buscar la manera de sonar y de criticar y de golpear. ¿De qué manera se le puede sacar jugo a esto contra el gobierno castrista? Eso es lo que a él le importa. A él no le importa más nada que eso. Y obviamente eso no tiene como paradigma ni la objetividad, ni el balance, ni nada por el estilo. Entonces ahí llega entonces se hacen este tipo de afirmaciones y la pincha siempre, ¿no? Pero hay mucha gente aquí que odian a tu hermano, que le caen mal, y eso es ajeno. Mira, el carácter que yo lo he dicho sobre el juicio, el reto político del juicio a Alejandro Gil, es hacer un juicio justo e imparcial, como dicta un Estado de Derecho, y segundo, que su apariencia también sea de justicia e imparcialidad. Entonces, esto no es, por ejemplo, una preocupación que uno note de la entrevista que le hace este hombre a la hermana de Gil. Por el contrario, él va y hasta estigmatiza al señor porque dice que es un hombre odiado por una gran parte del pueblo cubano. Mira, odie o no odie una gran parte del pueblo cubano, lo correcto aquí en este caso es determinar y pedir que tenga un juicio apropiado y que el gobierno sea lo más claro posible, porque es verdad que hay estándares internacionales en el juicio de personas acusadas de espionaje, etcétera, ante lo cual también el que sabe y el que tiene como paradigma la objetividad, la justicia, también tiene que tener esos temas en cuenta, tendría otra postura que la que tiene este señor, que fíjense que yo no he usado ningún tipo de epíteto, yo sé que a él lo marcan mucho con el apellido, se lo transforman y cosas de esas. No, aquí yo pongo las cosas, él dice, por cierto, creo que fue él que dijo que por qué alguien no viene y debate con él. Ya él lo han invitado a debate. Tengo entendido que varias personas lo han invitado a debate. Si él quiere abrir Radio Martí a un debate, yo creo que va a tener mucha gente que lo pueden ir y debatir con él. Él está pidiendo que alguien del gobierno de Cuba venga a debatir con él. No, tú no tienes que ir a debatir con el gobierno de Cuba, ni el gobierno de Cuba tiene que darte para debatir si tú estás en una emisora que además está hecha específicamente con un propósito que no es respetuoso de la soberanía cubana en el área de su espacio radioelectrónico. Yo no creo que incluso aunque hubiese un gobierno demócrata cristiano, tendría que hacer nada contigo al respecto. Pero sí hay personas que tienen otro tipo de postura. Yo mismo siempre he estado dispuesto. Cuando me ha llamado de Radio Martí a hacerme una entrevista, yo nunca he tenido ningún problema
a darla. Incluso una vez hasta me engañaron, porque se apareció una colombiana que después resultó ser antisemita en una transmisión que hizo en la cual por ella votaron o despidieron, no sé bien cómo fue la historia, a Wilfredo Cancio. Y ella llegó y la primera vez que la conocí, lo que me dio fue que ella venía de una emisora colombiana. Y yo le contesté, cuando en realidad yo siempre anteriormente tenía un récord de que me llamaban varias personas de ahí. Amado Gil, por ejemplo, me entrevistó varias veces. O sea, yo no tengo ningún problema en contestar. Yo sí me ocupo, no a la manera de Mauricio de Miranda Parrondo, que da entrevistas ahí y allí nunca dice que él está contra el bloqueo. Él en otras veces sí va y lo dice que él está contra el bloqueo, pero ahí siempre anda muy, muy comedido, ¿no? Ahí me tienen que aguantar como yo soy. Y me vas a hacer una pregunta, yo te voy a decir la importancia que tiene. Y si creo que tiene importancia el 20%, como sé que a ti no te gusta, fíjate, como sé que a tú no te gusta ponerlo y que fuiste montado para una propaganda que es ajena a la búsqueda de objetividad académica, ahí te meto entre col y col la lechuga. Mi crítica al gobierno por abajo, mi crítica al gobierno cubano por arriba, y ahí te digo, no dejo que pase la entrevista sin decirte lo que yo considero que es injusto de la política que se hace y de la cual tu paga, tu emisora es parte, para que se cree. Pero siempre hay la posibilidad, como mismo están las sanciones y están las licencias, y tú dices, si te dan la licencia, úsala, ve a Cuba, ve a tu familia, si puedes lleva a un grupo académico allá, si puedes lleva a estudiantes allá, si puedes lleva gente para que vean a sus hermanos y hermanas en fe, sea judía, católica, lo que sea, que eso no es levantar las sanciones. Sigue vigente la mala política, pero crean licencias para eso, licencias para ayuda humanitaria. Toma ventaja de eso. Llega y juega. Está el juego de pelota. Está el dueño del bate, que él dice que a él hay que picharle hasta que haya 5 strikes. Y que hay que si le dan 4 bolas, ya va a la primera base. Él dice que cuando él llega a la primera base, en realidad él camina para la segunda. Todo el juego está contra ti. Yo soy contrario a no jugar. Yo soy partidario de jugar diciendo, fíjate todo lo adversa que están las condiciones. Este tiene la pelota, este tiene guante, este se pone en segunda cuando le dan la base por bola. Esto tiene los ampallas. Y de todas maneras voy y el juego queda 3-1 o queda 3-2. Quiere decir que en un juego tan desbalanceado yo llego y gano. Entonces, yo soy partidario de eso. Y una de las cosas que siempre he dicho, y lo quiero repetir, es ojalá que un día que haya una administración demócrata, todo el que no sea civil service, que esté ahí o que sea parte de la burocracia del gobierno, porque esa gente se supone que sean técnicos, una cosa así. Yo creo que hay que meterse, primero retirar todos esos fondos ahí. Y si hay que gastarlo, porque yo no creo que Trump tiene razón en eso, de que si el Congreso apropió un presupuesto, tú no lo tengas que gastar. Porque el Congreso es el que hace las leyes y el que aprueba los impuestos y el que aprueba los gastos. Y la posición del presidente es faithfully executing, o sea, ejecutar con fidelidad las leyes de los Estados Unidos. No está para él escoger lo que él va a... Que si tal dinero no se debe gastar o que decir yo estoy en contra. A mí me parece que hay evidencia que las leyes americanas no deberían funcionar así. Pero si ese es el caso, que hay que gastarlo, tómeselo en serio. Ponga a aplicar todas esas leyes a personas que estén en línea con su posición política. Usted está como estaba Obama, a favor de eliminar la política de bloqueo, llene todas esas agencias, quítele el dinero a todas las ONG esas que están montadas, todos los paravanes esos que en realidad han funcionado para justificar las sanciones. Usted dice, ahora yo voy a justificar las licencias, porque la ley me permite las licencias. Fíjense que yo no estoy hablando de nada ilegal, yo no estoy pidiendo nada ilegal. Las leyes están las sanciones y permiten la licencia. Mientras estén toda esta gente ahí, ellos que van a estar justificando las sanciones. Para eso existen las secciones que tienen que ver con propaganda, con supuestos derechos humanos en la ley Helms-Burton. Bueno, usted va a usar todo eso, pero usted lo va a usar para prerrogativas que le da la ley, que es el otorgamiento de licencia, llenar como un queso gruyere de huecos
el régimen de sanciones y allí poner a su gente. Eso es lo que yo creo que habría que hacer, más allá de otra cosa. Y esta gente han estado en la otra parte. Han estado en la América, en los Estados Unidos de Putin, los Estados Unidos de Jesse Helms, que es el mismo de la ley. Ellos han estado ahí en los Estados Unidos que desprecian a los latinos. Ellos han estado en los Estados Unidos que tienen a latinos que se quedan calladitos o se van a la comunidad latina, como lo está haciendo ahora María Elvira, porque María Elvira escupe a la comunidad cubanoamericana. Y María Elvira los escupe por la mañana, los escupe por la tarde y los escupe por la noche antes de acostarse, todos los días casi. Ahí se para delante de ellos y le empieza a escupir la cara a la gente. Y entonces la gente, hay un grupo grande de gente que por alguna razón que uno no puede a veces entender y que siempre evocan aquello de ser culto para ser libre, que decía José Martí, yo apuntaría que es por falta de conocimiento se dejan meter estos cuentos. Ya ahora, María Elvira la ha cogido ahora con hacer ella la autopsia de la derrota. Y entonces esta que pasó en las elecciones de esta semana. Y no que los latinos los están maltratando y que por eso el Partido Republicano ahora ha salido mal y que los cubanos, sobre todo los cubanos, hay que dejarlos que se queden aquí y que hay muchos. Discutió con Alexander Otaola, buena perla este señor, y de que no, que los idos 20A, la mayoría son buenos, pero no podemos contar, en todos los grupos hay papas podridas, pero no hay por qué tener esa política hacia los idos 20A. Creo que estaba hablando algo que tenía que ver con las elecciones ahí en el sur de la Florida, etcétera. Y Otaola dice, no, es que mucho. Yo no sé cómo tú puedes sacar la cuenta que la mayoría son buenos. Primera cosa que hay que apuntar aquí, porque este hace de policía malo para que la otra juegue papel de policía buena, ¿no? Y entonces dice que no hay ninguna prueba, que la mayoría son buenos, y está el título ese de pan con bistec que le han puesto a una generación, un grupo completo de inmigrantes que ha llegado de Cuba y le dicen que ellos son malos, que son un problema, que no tienen compromiso, todo ese tipo de cosas. Y entonces aparece María Elvira y dice, no, yo creo que la mayoría son buenos, y se los dice ahí en el programa Otaola para que ellos se sigan enganchando en esta adicción de esperar que ella es la que les va a resolver el problema. No. María Elvira, no. Yo no tengo el video aquí porque es que Felipe no está con nosotros hoy. Pero si lo tuviera, se lo pondría. Búsquenlo. María Elvira Otaola, los idos 20A. Y ahí van a encontrar varias. Pero la última, esta es el colmo de los colmos. María Elvira va a hablarle. Muy bueno este planteamiento. A mí me parece, vamos a comentarlo ahora porque esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. María Elvira se va al programa Otaola a darle el balance de por qué el Partido Republicano no ha estado bien en estas elecciones. Cuando Otaola no tiene ningún papel importante en decidir las posturas republicanas sobre migración. Vaya, hasta si usted está opuesto, usted es un propagandista del estilo de Pentón, que lo hemos mencionado hoy, o otro que ronda bastante en la ignorancia total, que se llama Ángel Tur, que vino aquí y se metió en un Twitter que yo tenía una conversación con Pedro Monreal, una conversación civilizada, intercambiando opiniones con conocimiento. Y yo digo que cuando Pedro Monreal le dice al Minrex de Cuba que, deja ver si yo encuentro el tweet, si lo encuentro. Yo le digo, Pedro, déjame buscarlo, es que aquí el que tengo es el de, déjame ver si yo lo encuentro. Pedro Monreal pone una cuestión. Pedro Monreal escribe cosas muy interesantes, puede decirlo con toda claridad, y yo soy seguidor de su Twitter, y como él sigue el mío también, él pone cosas en el mío a veces, y yo pongo también cosas en la de él. Y Pedro Monreal, viendo que el MIRREC que Bruno había acusado
al, al había acusado de manipulación en la tasa monetaria, que el gobierno americano estaba pagando por un programa de manipulación de la tasa monetaria. Voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Ese tour se metió ahí que nadie lo había llamado, no sabe de nada de lo que dice, porque además en ese sentido es de esa gente que Humberto Eco tenía razón cuando decía que las redes sociales le dan voz y eso que Mañach llamaba el parejerismo, que meterse en lugares y hablar con otras personas como si tú supieras de algo cuando tú en realidad no has hecho ni el mínimo estudio. Pero vamos a ponerlo ahí, yo les voy a poner lo que pasó, pero déjenme terminar con este tema de Otaola no sabe de nada. Otaola no sabe de nada, como este otro tampoco sabe de estas cosas, pero él se pone y opina y eso. Pero además, Otaola no decide de nada. Eso, las políticas sobre migración, las políticas sobre los I-220A, las hace el Partido Republicano. Y en este caso, el líder del Partido Republicano en particular, que es el presidente Trump. La otra persona que ha estado en esto es Steve Miller, que es un asesor para asuntos de seguridad interna y que ha jugado un papel importantísimo en la agenda antimigrante que ha tenido los Estados Unidos, en contraste con otras posibilidades que fueron planteadas. Entonces María Elvira la emprende contra Biden y entonces después por hacer lo que se deriva de una política de hostilidad permanente contra Cuba que él mantuvo con alguna modificación mínima y que la cual es que si el diagnóstico tuyo es que Cuba es terrible y que tienes que empujarla para que se acabe de caer y para que explote, tú no puedes ponerte bravo cuando la gente dice aguanta, esto es inaguantable. Primero, por una parte, porque tú dices que tenemos una dictadura hitleriana y las dictaduras hitlerianas no son muy aguantables. Es lógico que uno busque el refugio de las dictaduras hitlerianas. Y la otra, porque además de eso, tú para que la dictadura supuestamente hitleriana se caiga, le pones todavía 240 y tantas medidas más, le puso Trump y tú le quitaste 5, 6, 7, no sé cuántas. Entonces, el único que tiene la cara dura y la crueldad entre los presidentes hasta ahora que ha podido hacer eso, de decir ese diagnóstico, abogar porque la asfixia haga a Cuba explotar y después dice que los que se han escapado del campo de concentración hay que virarlos de vuelta, es Trump. Para eso hay que tener el nivel de incoherencia, el nivel de crueldad que se está expresando en las redadas estas que han llegado al punto de andar cayéndole atrás en una cacería a personas que han estado en la cola de recoger a sus hijos en la escuela, que eso salió en un video que hay por ahí. Eso es lo que hay. Entonces, ¿a quién tendría que decirle María Elvira? Oye, estos I-220A son buenas personas, meter un discurso sobre ellos y decir que son buenos y que ella va a trancar el juego en el Partido Republicano si no tratan a esa gente con respeto y dignidad y sin crueldad de separar una niña de una madre, como pasó con una de esas señoras que incluso era casada con un cubano y ya convertido en ciudadano americano, no me acuerdo de si era de Miami o de Naples o algo así. Eso a quien te lo tiene que decir es a Trump y decírselo públicamente a Trump y ponerle el rostro de Trump en el fango. Fíjate, Marjorie Taylor Greene, que es una maga y que ha empezado a tomar distancia en cosas de Trump, ella va y lo habla, no en un programa en el medio de Georgia, perdido ahí en la radio o en una cosa de las redes al estilo Otaola. Ella va y lo dice en Washington y se mete en los principales programas de la cadena Fox y descarga. Entonces, María Elvira, no, mira, esto tú puedes tupir a otro, pero mientras hay un programa como este, donde haya alguien que sepa algo, te lo tiene que decir. María Elvira, no, aquí no. No. Tú quieres, ¿verdad?, reclamar eso por los I-220A, mete un discurso en el Congreso. Condiciona tu voto en legislación importante del Partido Republicano y di, si no eliminan esta persecución para los I-220A o no le dan un curso a la ley de dignidad esa que tú estás presentando, vamos a cerrar el juego aquí y nosotros vamos a ir a romper el frente y nos vamos a aliar con los demócratas.
Y si no quieres hacer eso, explica por qué no. Dice, oye, esta legislación es muy importante, pero quiero ponerlo a ustedes en notice de que lo que ustedes están haciendo es cruel y dañino contra mis constituyentes. Y aquí, entre los que han mayor crueldad están cometiendo, está Steve Miller. Y aquí está el presidente. Arriba, María Elvira, porque si esa es tu posición y tú lo estás diciendo que es por un problema de principio, por no ser cruel, tienes que batirte con esa gente, tienes que sacarlo y decir, están acabando con estas personas, estos cubanos se merecen quedar aquí. Es un tema de incoherencia. Ah, no, pero todo lo tuyo es ir y dar la muela y de que si es un gran mérito que ustedes lograron que le dieran el premio Nobel a María Corina y que hay que acabar, esta vez sí que hay que acabar. Ustedes vieron lo que dijo María Elvira también, ¿no? María Elvira dijo que para el 10 de diciembre se acaba el gobierno de Maduro. Que va a haber, el presidente Trump va a acabar. Y entonces dijo Mario Díaz Balart que él no puede decir esa fecha, pero que él está seguro que este es el gobierno en el cual ya se va Maduro y se va Fidel, y se va Fidel, no, se va el gobierno del Partido Comunista en Cuba y se va a Nicaragua también. Vamos a ver. Pero fíjense, aquí debe pasar una cosa, porque a ustedes se les han dejado el año que viene en La Habana. Eso fueron años, 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 años y años. Y esta fue una pregunta que una vez yo le hice al senador Menéndez en el American Jewish Congress. Aquello suena, porque él usó la frase esa de que el año que viene en La Habana, y eso pega mucho con la frase que se usa en la celebración de Pesaj judía, y él dijo que como los judíos, ellos decían el año que viene en La Habana, como los judíos decían el año que viene en Jerusalén, y que demoró y demoró y demoró, pero hubo un día que se pudo celebrar el Pesaj, la fiesta de Pesaj en Jerusalén. No, chicos, no puede, hay que establecer la diferencia, le dije, entre una ceremonia religiosa en el cual la gente expresa una esperanza que se mueve desde la fe a una política que tú te proclames que todo esto es por la fe. El año que viene en La Habana, y el año que viene en La Habana, y el año que viene en La Habana, la política no debe hacerse sobre la base de la fe y de lo que tú tienes en el corazón y de la visión que te vino un fantasma por la noche y habló contigo y te dijo, este año sí. No. Se supone que tú la hagas diciendo algo más, un elemento más de fundamento en cuanto a esto. Y esto ustedes lo han hecho por 60 años. Y entonces, si ya después de 60 años la fe se agota y alguien tendría que decir esto, oye, ¿hasta cuándo? Digan un argumento con razonamiento. Y nosotros, los que queremos una política distinta, es una política de aterrizaje suave, de transición gradual y pacífica a la democracia, de una apertura por liberalización económica que empodere a actores, clase media, trabajadores que no trabajen para el gobierno, por tanto tendrían autonomía. Y de allí, según la teoría de la modernización, se produzca una liberalización de la sociedad cubana que por su propia lógica desemboque en un proceso de transición democrática. Nosotros tenemos una lógica racional. Si la que ustedes tienen es esa, no, porque este hombre, como dice María Elvira, que hay un mundo en Cristo que es antes y después de Cristo, y que también hay un mundo con Trump antes y después de Trump. Eso no tiene lógica ninguna. Y bueno, con toda esa gente es que han dado rondando no con María Elvira, pero con Pentón, que es representativo de eso, es con los cuales han dado ligado esta señora, la María Victoria Gil, y yo no creo que eso vaya a ayudar a su hermano ni vaya a ayudar al análisis o algo así. Déjenme poner ya que lo mencioné, porque me acordé ahora de esa cosa que yo ni le había contestado, pero como me vino a la mente, y aquí yo estoy hablando y me salen las palabras de pensamiento que me han estado rondando en la cabeza, lo voy a poner, porque fue en el de eso espérense un momentico, de Pedro Monreal, del Twitter de Pedro Monreal. Voy a ver, compartir pantalla, se lo voy a buscar aquí.
Y no voy a hablar de la conversación con Monreal fue porque Monreal criticaba al MINREC y dice que alguien debería, déjame ponerlo, déjame ver si está allá, yo lo subí o no, no lo he subido, voy a subirlo aquí. Pero está en el X de Monreal, el Twitter. Y déjame ver si hay alguna manera de ampliarlo. A ver si hubiese, pero no veo la manera de ponerlo más grande. Pero ¿qué dice Monreal? Dice, alguien debería explicar al MINREC que la devaluación del peso en el mercado informal y el propio mercado informal expresan principalmente el fracaso del diseño del ordenamiento. Murillo seguramente puede ilustrarlo sobre el tema, repitiendo lo que dijo en octubre de 2021. Y es básicamente como una crítica al planteamiento, porque ahí se lee un statement de Bruno Rodríguez en las Naciones Unidas, donde él dice que además de todo lo que estaba pasando, que el gobierno de Estados Unidos organiza, financia y ejecuta directamente un programa integral de desestabilización como parte de su guerra económica contra Cuba con el empleo de operadores de origen cubano radicados en territorio estadounidense y otros países. Su misión es deprimir el nivel de ingreso de la población por la vía de la manipulación especulativa de la tasa de cambio de la moneda. Se está refiriendo, según lo ha entendido todo el mundo, al mecanismo este que tiene el toque, que ellos dicen que ellos muestran el algoritmo. Y entonces, ¿qué le respondo yo a Pedro Monreal? Que se lo respondí más abajo o ahí mismo. Déjeme ver si aquí está, sí, ahí mismo está. Y entonces yo le respondo a Monreal, déjeme ver porque ahora no encuentro, a ver, déjeme. Voy a ponerlo aquí, es que hay que darle aquí arriba, a ver, creo que es aquí. Entonces yo esperen un momento, que donde di fue a lo de Bruno, es aquí arriba. A ver, aquí está, creo que es aquí. Bueno, no encuentro bien la manera de hacerlo, pero yo les voy a decirlo, aquí mismo está así. Y entonces yo le digo, una cosa no quita la otra, que es lo correcto, lo que me parece correcto. Puede ser que el gobierno de Cuba tenga culpa fundamental, principal, significativa en el tema del mal ordenamiento monetario, que ha creado caos, desastre, y que tenga razón Pedro Monreal al hacer la invocación a la propia intervención del ministro Murillo, que era el anterior a Alejandro Gil. Puede ser que tenga razón en eso, y puede también que haya razón en decir de que el gobierno norteamericano, como parte de la agresión, la guerra económica contra el país, que es innegable, está manipulando y construyendo a través del uso de esa tasa narrativas que agravan la crisis o le hacen el juego a la política de cambio de régimen por desesperación y agotamiento enunciada en el memorando Marjorie y la ley Helms. Y ahí le pongo dos planteamientos. Le digo, la primera cosa es que una cosa no quita la otra y que hay sobrada literatura en economía, particularmente el libro o dos libros fundamentales de Bob Shiller, premio Nobel, y George Akerlof, que demuestran el importante peso que tienen las narrativas en la manipulación de los mercados. Y también le digo, si hay o no un programa de Estados Unidos para manipular el mercado cambiario como parte de la innegable guerra económica contra Cuba, es una pregunta empírica, a resolver con datos específicos. ¿Quién manipula? ¿Cómo? ¿Quién se presta para la manipulación? ¿Existe ese programa? Que el mercado tenga lógica propia, más allá de esas manipulaciones, y que hay una responsabilidad del gobierno cubano, no quita que esa dinámica sea cierta. Pero nótese lo que yo digo, que es una pregunta empírica y que tiene que ver con comprobar si la información que está dando el gobierno cubano la puede poner en evidencia o no. ¿Está recibiendo dinero para ese programa o no? ¿De quién lo está recibiendo? ¿Forma parte de esto, de los fondos aprobados por la ley Helms-Burton? Ah, entonces hay un programa. Fíjate, el gobierno cubano puede tener todas las culpas que quiera,
Pero la pregunta empírica es, vamos a resolver si hay el programa o no. ¿A quién le están pagando? ¿Quién se está prestando para que le paguen para hacer este tipo de cosas? Y trabajar en sintonía con esa política. Esa es la pregunta empírica. Bueno, él contesta, fíjate, eso Monreal lo trata con respeto, dice que sí, que pueden ser las dos cosas, que las cosas están imbricadas y no sé qué, pero bueno, se aparece ese señor que no sé por dónde está aquí, creo que a lo mejor está aquí en esta respuesta. Sí, él está, yo creo, por aquí. A ver si está por aquí. Bueno, yo no lo encuentro ahora, pero este Tour, que lo traté con respeto un día que vino aquí en recordación a su tía, porque él no se merece más respeto que el que se le da a todo otro ser humano, y la persona, sea ignorante o no, hay que siempre recibirlo con buena voluntad y tratar de enseñarle. Pero que después lo que se dedicó fue a hablar de que había tenido un debate y cosas. No tuvieron ningún debate conmigo. Él vino, lo subí, hizo un par de preguntas y se las contesté a mi manera, y después empezó a tratar de seguir, y cuando dijeron, no, ya yo estoy cansado, no vamos a hablar más, yo no veo, no tiene sentido cuando tú no entiendes ni los conceptos que se discuten. Entonces él dice que si es una pregunta empírica, también hay una respuesta empírica, que el gobierno cubano libere la tasa cambiaria. No, es que esa no es una respuesta a la pregunta empírica. ¿Está el gobierno de Estados Unidos o tiene el gobierno de Estados Unidos un programa para manipular la tasa cambiaria a través de narrativas, pagando a un grupo de cubanos que se han prestado para eso? Eso se resuelve como pregunta empírica. ¿Existe ese programa o no? Lo que hay del gobierno cubano es irrelevante a si existe ese programa o no. Y eso es lo que muy bien entiende en el debate, en la polémica donde descansa Pedro Monreal y yo. Pero él debería, yo creo, antes de meterse a emborronar cuartilla o emborronar 140 caracteres, aprender un poquito. Pero esa gente llega y con un parejerismo total se meten y dicen una tontería como esta, y quiero decir en eso, es menos profundo menos profundo, no tiene menos bocina, no es menos profundo, es tan poco profundo como este Tour es el pentón pero por lo menos él usa esa bocina, y lo que yo creo que habría que hacer es, mira, ya que tú dices que tú tienes para debatir con gente, mira cuánta gente hay aquí que tienen puntos de vista diferentes a los de ese grupo macartista, llámalos y entrevístalos. Eso los puedes buscar y entrevistarlos sin ningún problema. Bueno, vamos a coger aquí una pausa y yo regreso ahora con ustedes con otros temas, y ya vamos al tema de la Guerra Fría. Vamos a ver esto aquí. Me dice, buenas tardes, profe, bandera cubana desde Cuba. Ya, así mismo está haciendo daño. No, y está haciendo daño no solo a Cuba, a los Estados Unidos también de una manera grande. Ok. Este es otro, por ejemplo, mira, que pone un planteamiento que no tiene sentido. Aquí lo que se ha hablado es que es posible que lo que dice Monreal tenga razón. De hecho, yo lo considero probable y apropiado lo que dice. Eso no tiene nada que ver si es válido o no apuntar a que hay una política del gobierno norteamericano de guerra económica que es incuestionable. Pero bueno, voy a poner una pausa, voy a tomar un poquitico de agua y regreso con ustedes enseguida.